EVAM, Escuela Virtual de Arte Medrano, les da la bienvenida a la tercera clase de dibujo. Para recordar, en el inicio, la primera lección, vimos las tres dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a observar objetos tridimensionales. Esto debido a la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de poder ver en profundidad. Así que la primera dimensión es el alto. Vamos a ver alto de arriba abajo o de abajo arriba. Ancho es la parte que tiene de izquierda a derecha. Esto conforma una cruz, alto y ancho. Entonces hablamos del plano cartesiano. Cada cosa está ubicada en un punto en el espacio. Pero esto lo habíamos visto, que es la parte de dos dimensiones o la parte bidimensional. Pero ahora vamos a entrar en el tema de las tres dimensiones. Dibujar o pintar es crear una sensación desde un plano, que es el formato donde dibujamos, ya sea papel o lienzo, un plano bidimensional, creamos la sensación tridimensional y nosotros pues tenemos la percepción bifocal, y eso nos da que nosotros podemos ver lo que está en profundidad. Voy a hacer un ejemplo muy rápido de lo que estamos diciendo, tres dimensiones. Aquí tenemos la parte bidimensional, y la tridimensional viene en el eje llamado Z. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el eje X, el eje Y el eje Z. Es lo que está al fondo y lo que está cerca. Por ejemplo, si yo les pongo la mano en esta forma, esta es la profundidad que va desde mi hombro, pasando por el brazo, hasta llegar a mi mano. Esta profundidad. Los dedos también así se ven a lo profundo, ¿verdad? Una mano plana y una mano en profundidad cambia totalmente la forma. Hablábamos del ejemplo de la mesa, nosotros y el concepto, ¿verdad? Nosotros tenemos el concepto de que una mesa, ¿verdad?, tiene una plataforma rectangular o cuadrada, y cada uno de estos se maneja a un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Aquí estamos el ángulo recto de 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer esta mesa como la vemos, ¿verdad?, normalmente, y la vemos de frente? La vamos a ver con esta figura llamada trapecio. Aquí este ángulo ahora se convirtió en un ángulo más abierto, y este ángulo de esta esquina, que sería este, se redujo a un agudo, ¿verdad? Y aquí pasa lo mismo, y aquí pasa lo mismo. También habíamos visto que para dibujar y nosotros tener percepción de estos ángulos, habíamos visto que el reloj nos va a ayudar mucho. Esa técnica del reloj prácticamente a mí se me ocurrió porque es muy fácil. Quienes no tienen la noción de los relojes tradicionales, sino los digitales, pues se les va a dificultar. Yo conozco a personas ya de cierta edad que no aprendieron a ver esto, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo de las 12 a la 1, de la 1 a las 2,
el ángulo, ¿verdad?, cambia, y de las 12 a las 3 ya tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces así puede ser un ángulo, digamos que aquí está a las 4:30, y aquí está a las 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ángulo. Si yo, por ejemplo, yo tengo este ángulo que está acá, ¿verdad? Yo lo quiero representar, lo voy a representar así. Si yo quisiera representar, por ejemplo, voy a hacer un ángulo que va a ir de las 10:30, que está aquí, ¿verdad?, a las 9, aquí hay un ángulo. Si yo quiero representar este ángulo, ¿verdad?, lo voy a representar aquí más o menos. Ok, puede ser un poquito más abierto acá, este ángulo. Entonces, ¿qué me da esto? Que a la hora de tener un modelo, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la mesa, aquí voy a tener un ángulo. Este ángulo que tengo acá, ¿verdad? Si me voy al reloj, entonces voy a dibujarlo de nuevo en el reloj. Esto va a ser el punto medio de la amanecida del reloj. Esta va a ser 3 de la tarde. Y esta sería a las 6. Entonces sería a las 7:30. ¿Verdad? Entonces este ángulo que voy a dibujar acá sería de las 3 a las 6 a las 7:30. ¿Ve qué fácil? Podemos hacer esa correlación o asociación. Estamos hablando de fundamentos del dibujo. El artista debe de ingeniársela por su imaginación, y debe también tener recursos funcionales. La experiencia que me ha dado tantos años de dibujar me permite enseñar de forma muy fácil y sencilla algo que para muchos pues es muy difícil. Ok, entonces vamos a ver figuras básicas, que son 5. Esto lo deben de tomar en cuenta. 5 formas tridimensionales. ¿Cuáles son esas 5? Vamos a enumerarlas. La primera va a ser la esfera. Ahora les voy a ampliar un poquito más sobre la característica que tiene la esfera. La segunda va a ser el cubo. El cubo es fundamental aprenderlo a dibujar de diferentes ángulos. La segunda. La tercera sería el cilindro. El cilindro también es muy importante. En realidad todas son importantes, pero estas 3 son muy importantes. El cuarto va a ser el cono. Y la quinta forma básica va a ser la pirámide. También vamos a ver un ejemplo de pirámide, por ejemplo en la nariz. Pero yo les dije al principio que íbamos a hablar sobre la esfera. La esfera tiene una característica muy importante, que sin importar desde el ángulo que sea vista una esfera, siempre va a mantener la misma forma. Si yo hago un círculo, es un círculo. ¿Y cómo hago para que este círculo tenga la sensación esférica? Recurro al recurso de la sombra. Y con solo más o menos dibujar una sombra aquí, ya tengo una esfera. Esto puede ser, para que puedan imaginarse, una bolita de golf que va entrando en un hoyo.
o puede ser una esfera realmente, y esto puede ser la sombra de la esfera, y esta sombra, se llama sombra propia, le da la sensación de tridimensionalidad. Así que la tridimensionalidad de la esfera tiene la particularidad, por eso se reconoce como la forma perfecta, ¿verdad? Porque no importa el ángulo que se vea, siempre va a ser, no va a tener distorsión alguna. En cambio el cubo, vamos a ver el cubo. Les había dado en el primer ejercicio el ejemplo que recuerdo del cubo que me enseñaron en la escuela. Y vean lo que acabo de hacer. Acabo de hacer dos cuadraditos, uno a la par de otro, y después uno las puntas. Y ya esto parece un cubito de hielo, ¿verdad? Entonces esta forma cúbica tiene diferentes ángulos. Aquí lo dibujé, ¿verdad? Poniendo un cuadrito y a la par otro. Pero también pude haber hecho esto. Voy a hacer el cuadro de primer plano. Y voy a hacer un cuadrito arriba, pero ya no que no se vaya de lado, sino que al fondo. Igualmente, uno las esquinas. Y aquí tenemos, vea cómo cambió la forma entre este primero que hice y este otro. ¿Qué pasó? Que estos ángulos de 90 grados ya aquí no están en esta esquina. Es un ángulo obtuso y aquí un ángulo agudo. ¿Cierto? Entonces los ángulos cambian. Por lo tanto, la diferencia en la forma de la esfera, que no importa de dónde se vea, es incambiable, y el cubo puede cambiarse. Se puede ver de varias formas el cubo. Vamos al cilindro. Yo les recomendé una forma para dibujar cilindros y yo les hice el ejemplo, recuerdan en la primera clase, de la lata de atún. Bueno, el cilindro hay que practicar esta elipsis en muchas formas cilíndricas, ¿verdad? Y de aquí, con la imaginación, puedo hacer tantas cosas, ¿verdad? Con un cilindro. Por ejemplo, el cuello de una persona, esta parte de acá es cilíndrica. Bueno, la otra es el cono. El cono se parece mucho al cilindro. Ya voy a poner ejemplo del cono. El cono, por ejemplo, yo hago un cilindro, ¿verdad? Bajo aquí, bajo acá, hago otra elipse, pero en esto busco un punto central de la elipse y voy a unir acá y voy a unir acá. Y aquí se me conformó una forma cónica, ¿verdad? Ahí está un cono. Este cono también hay que practicarlo de muchos ángulos. Y podemos jugar con diferentes, ¿verdad? Yo recuerdo que antes en las pulperías le envolvían en papel los objetos y hacía un piruchito ahí, un conito, ¿verdad? Entonces, el cono es muy importante. Vamos con la pirámide. Al igual que ocurre con la forma de cilindro que se puede convertir fácilmente en un cono, con la pirámide y el cubo pasa algo muy parecido. Vamos a hacer el trapecio. Vean que yo voy a respetar el ángulo aquí que me queda de lado, pero voy a respetar el ángulo de 90 grados acá, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí no me quedó tan bien esto, vamos. ¿Por qué? Porque esta línea debe ir paralela a esta. Aquí también esta debe ir paralela a esta. ¿Ve?
Y aquí voy a hacer, y voy a unir. ¿Ok? Entonces, habíamos hecho una práctica en donde para sacar el centro de un cuadrado, ya sea en perspectiva o de frente, aquí encontramos el centro. ¿Qué vamos a hacer con este centro? Vamos a unir la esquina de atrás y vamos a crear una pirámide. Ahora vamos a unir estas esquinas de acá y esta esquina de acá. Por muy irregular que nos aparenta hacer las líneas rectas, es preferible porque la regla para el dibujante, ¿verdad? El uso de la regla, evitarla. Evitar también el uso del borrador. El borrador, ¿verdad? Es mejor evitarlo. Es mejor empezar a dibujar suavecito e ir recalcando los trazos que hacer manchones con el borrador. Acostúmbrense, por favor, a evitar usar regla y evitar usar borrador. Muy bien, ahora vamos a hablar dónde se encuentran las formas básicas y voy a hacer una combinación de formas básicas. Por ejemplo, en el primer ejercicio yo les hablé, ¿verdad? Aquí le vamos a hablar una esfera sobre un cubo. Una esfera sobre un cubo. Ok, ahí se nota. Como hice el primer ejercicio, voy a darle claroscuro a esto. La fuente de donde viene la luz es muy importante tomarla en cuenta. Entonces, en este caso, la parte de sombra es la parte izquierda, esta, ¿verdad? La parte izquierda. Y la parte de donde vienen los rayos de luz es la parte derecha. Estos son los rayos de luz. Y aquí crea sombra. Entonces, tanto la luz como la perspectiva son importantes para crear sensación de tridimensionalidad, ¿verdad? Ya hicimos ahí una combinación de dos objetos básicos de forma... ahora vamos a hacer una combinación de formas y se me ocurre hacer un cono, pero esta vez un cono al revés, así. Y vamos a combinar este cono con un cilindro, ¿por qué no? Vamos a combinarlo con un cilindro. Vamos a seguir manejando la luz a la derecha y la sombra a la izquierda. En esta ocasión vamos a hacer trazos, sombra propia, y esto que hice aquí se llama sombra proyectada. Ahora, sombra de proyección. Esto nos da la sensación de tridimensionalidad. Ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos una combinación de dos. Ahora vamos a hacer la pirámide. La pirámide la vamos a hacer sola, pero la vamos a hacer, ¿verdad? Buscando las formas. También una pirámide no necesariamente tiene que ser de 4 ángulos. Ahora vamos a ver. Veamos todas las caras que se ven en la pirámide acá. Esta es la cara que tiene acá. Esta es la cara que tiene acá. Y la de atrás es la cara que viene acá. Y la que está al frente de esta. Ok. Aunque si estos triángulos yo los abro y los pongo en plano, vamos a verlo. En plano, estos ángulos van a ser iguales acá,
¿verdad? Yo los pongo en plano, van a ser iguales. Y pueden hacer ustedes la prueba. Aquí vamos a movernos para este lado. Entonces, si voy levantando estas puntas, entonces vamos a hacer esto. Unimos diagonales, aquí está el centro, y yo levanto un eje, y sobre este eje puedo armar unas puntas. Lo voy a hacer más limpio. Voy a moverme por acá, por este lado. Vamos a hacerlo más limpio. Voy a hacer un trapecio. Que un trapecio no es más que una figura básica de un cuadrado en ángulo. Y vamos a unir las diagonales. Uno está con esta. Y eso me permite encontrar el centro. Ahí me disculpan, estoy dibujando con un iPad, no, con una tableta gráfica. Vamos a hacer el eje esta vez. Aquí estoy manteniendo el ángulo de 90 grados acá, paralelo a esto. Y puedo decidir hasta dónde voy a unir estas 4 puntas del trapecio con esta. Todas van a confluir acá. Esta va a confluir acá. Esta va a confluir acá. Esta va a confluir acá. Y esta va a confluir acá, en ese punto. Entonces aquí tenemos una pirámide invertida. Voy a hacer el eje ahora y lo voy a llevar pequeñito acá. ¿Cuál es el propósito? Que aquí esta se une acá y esta se une acá. Esta se une acá y esta se une acá. ¿Ven? Me ha salido como una especie de diamante, aunque no es un diamante. Pero esa es la forma piramidal. Vamos a ver ahora la aplicación de las formas. ¿Ok? Entonces, yo les hablé de la proporción y les expliqué que el cuello pareciera mucho a un cilindro. Digamos que aquí está el cuello. Como que fuera una escultura que apenas estamos haciendo. Aquí más o menos va a ir el huesito de las clavículas. Y aquí vienen los trapecios. Y aquí va a venir la forma de la cara, que se parece mucho como un óvalo. Vean que aquí estamos haciendo, estamos haciendo formas básicas. Ahora que les hablé del óvalo, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a hacer 2 esferas, una esfera grande, ¿verdad? Y vamos a hacer un 8, pero el 8 no acá, sino que se entrecruza acá, como 2 esferas. ¿Ves? Y vamos a unir estas 2 esferas. ¿Ves? Y aquí vamos a darle importancia a esto. ¿Ok? Se parece a un barril. Vamos a, ya que mencionamos barril, vamos a darle esa estructura. ¿Ven? Podría ser también una jarra que está volcada. Vamos a hacerle la forma de la jarra. Ahí está. Ok. Entonces estamos jugando. Ya
la forma va resultado de dominar esas estructuras. Muy bien, vamos a continuar con ejercicios y ejemplos porque la clase de conceptos básicos del dibujo tiene que ser algo de practicar hasta dominar, ¿verdad? En la primera clase le decía una frase que dijo Miguel Ángel, que el dibujo es una disciplina, que hay que disciplinar la mano y que la mano obedezca a tu cerebro. Vamos a hablar un poco de la perspectiva. La perspectiva, hay un punto que se llama punto de fuga, PF, punto de fuga. Hay una línea que pasa siempre por el punto de fuga que se llama línea del horizonte. Línea del horizonte. Muy bien. Este punto de fuga es, ¿por qué se llama punto de fuga? Porque ahí va a confluir. Por ejemplo, voy a hacer un segmento acá. Volvemos al ejemplo de la mesa. Este segmento va a unirse al punto de fuga. Bueno, sale de aquí y se une y se fuga. Aquí se formó un triángulo. Pero, ¿recuerdan el trapecio? Ok. Vamos a hacer una línea paralela a la de frente acá. Se parece a una letra A. Aquí tenemos. Digamos que esto está sobre el suelo. Y a esta línea que está posada en el suelo se le llama línea de tierra. Línea de tierra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí en esto, me voy a imaginar, entierro un postecito, ¿verdad? Que este postecito, por ejemplo, mide 3 metros, por ejemplo, ¿verdad? Y en este lado, en la línea de tierra, voy a poner o colocar un poste que mida igual 3 metros. ¿Qué voy a hacer? De este alto se va a unir al punto de fuga. Y vean que aquí cuando elevé el postecito no me quedó caído, sino que viene con un ángulo de 90. Igualmente aquí voy a respetar eso y voy a crear aquí un ángulo de 90. En esto, por lo general, muchos estudiantes que he tenido fallan, porque no sé por qué esto lo hacen aquí, o lo hacen aquí, o lo hacen así, ¿verdad? Pero aquí hay que tener cuidado de eso. Entonces, como este poste también mide 3 metros, y como está este cerca y este está largo, eso se le llama perspectiva lineal. Ese lo vamos a poner aquí. Perspectiva lineal. ¿Por qué? Porque existe otra perspectiva que vamos a hablar más adelante en profundidad. Pero de momento quedémonos que eso se llama perspectiva lineal. Digamos que al puro frente yo sembré otro poste. Y igualmente mide 3 metros. Como está en la misma distancia de esta línea, ¿verdad? Cuando yo voy a topar esto, más o menos hago una línea paralela y digo que aquí en esta cruz donde se entrecruzan ya tiene 3 metros. Pero digamos que yo le voy a dar 1 metro más. ¿Recuerdan de la proporción? Si yo divido este espacio entre 3, ¿qué significa? Que este segmento va a ser 1 metro, 2 metros y 3 metros.
Supongamos que ya no voy a hacer un cubo, si voy a elevar 1 metro más esto. Aquí entonces sería de 4 metros, ya no son de 3, sino que son de 4 metros. Aquí mide 4 metros. Y allá también voy a medir. Aquí igual, aquí hay 3 metros. ¿Y qué voy a hacer con este que es más pequeño? Voy a dividirlo en 3, ¿verdad? 1, 2 y 3, más o menos, aquí 2 y 3. Voy a subir 1 metro más aquí, un segmento más de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí, voy a unir esto con esto porque aquí viene la línea de fuga. Y aquí voy a unir esta esquina con esta. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ya no tengo un cubo, sino que tengo como que fuera, digamos que voy a hacer una casa. Vamos a movernos un poquito más para este lado. Y suponiendo que esta casa, ¿verdad? Voy a hacer otra línea de tierra y aquí decido levantar otros 3 metros para acá. ¿Ves? Me voy con este ejemplo y acá. Entonces voy a unir este punto con este porque voy a hacer una casa. Y si la línea de fuga en esta esquina va para este lado, también esta línea va a ir para este lado. Entonces esta línea la prolongo y donde intersecta, aquí voy a levantar. Y aquí hago la pared y aquí hago esto, o no esto. Entonces vean, por ejemplo, que aquí estoy aplicando la perspectiva. Todo esto que acabo de hablar se basa en el principio de la perspectiva y el dominio de esta forma cuadrada que tridimensional se llama cubo. A ver, cubo. ¿Ves? Entonces, la importancia de hacer formas con cubo es increíblemente ¿cómo se llama? Resuelve muchas cosas que queremos dibujar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos construcciones, ¿verdad?, que se basan en ángulos y cubos. Vamos a poner un ejemplo ahora de la esfera. Digamos que yo quiero hacer varias esferas en fila. Voy a hacer una esfera. ¿Ves? Aquí. Voy a darle la sombra a este lado. Sombra propia, ahora estoy haciendo la sombra de proyección. Voy a hacer una esfera que esté adelante y más grande. La luz igualmente está iluminando acá. Y voy a hacer una esfera que esté allá a lo lejos. Ok. Puede ser que estas esferas tengan el mismo tamaño. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy procurando aplicar el principio de la perspectiva. ¿Cierto? Supongamos que estas son las esferas que hay en Costa Rica. Ajá. Y ahí están alineadas. Entonces, aquí hago este ejercicio. Pero ahora vamos a hacer otro asunto con la esfera. Las formas que hay en la naturaleza, por ejemplo, tantas, un limón tiene una forma esférica, una naranja.
para las sandías también. Vamos a hacer una naranja y vamos a hacer los gajitos de la naranja. Vemos que esta naranja ya está peladita. Ok, aquí vamos a hacer las elipses y esto ya estamos haciendo, ¿recuerdan en geografía? ¿Ve? Los meridianos y los paralelos. El meridiano de Greenwich y el paralelo más famoso, el Ecuador, que divide a la Tierra de norte a sur, y el meridiano divide de este a oeste. Nosotros tenemos el este acá, el océano Atlántico, y el oeste acá, el océano Pacífico, oeste, ¿verdad? Entonces, estas líneas, ¿verdad?, que posan sobre la superficie de la esfera, es muy importante practicarlas. Pero hay algo que no hemos hablado, que es este centro, ¿verdad?, por el cual gira la esfera. Ese se llama eje. Y el eje, ¿verdad?, lo vamos a ver no solamente en la esfera, sino en todas las formas. Ya vimos más o menos el eje en el cubo y en el cono y en el cilindro, ¿verdad? Hay una canción muy linda de Atahualpa Yupanqui que habla sobre los ejes de mi carreta. Entonces vamos a tratar de hacer ese eje de una carreta. ¿Okay? Esta carreta está de lado, ¿verdad? ¿Vieron que está de lado? ¿Por qué? Porque este ángulo en esta vuelta que da acá no la da totalmente recta. Esta carreta tiene la llanta, ¿verdad?, de madera. La rueda de madera no es llanta. Llanta es cuando es de hule seguramente. Tiene una caída, está de lado. Vamos a procurar evitar eso. Y vamos a procurar de que esto, aquí haya un ángulo de 90 grados, que esté a plomo, y que esto también esté a plomo. Entonces vamos a buscar aquí el eje. ¿Vieron? Ya la rueda de la carreta, como la carreta típica de las carretas que se usaban para jalar el café con bueyes, ¿verdad? Aquí tienen. Ok, entonces aquí vienen, ¿verdad? Y de ese radio, ahí viene. Muy bien. Entonces vamos a hacer dos elipses que son como círculos, una a la par de otra. Paralelo, vamos a hacer el eje acá y hacemos esto. ¿Ve? ¿Qué forma nos salió? Una forma cilíndrica, ¿verdad? Que si yo desprendo estas líneas que hice, van a ser, ¿verdad?, el eje de un cilindro, y como esta rueda es igual a esta, aquí tenemos esta forma. Muy bien, espero que vayan, puedan repasar esta clase porque yo la estoy grabando,
y la repasen más de una vez. Entonces, en esta tercera lección, lo importante es que los conceptos queden muy claros y que usted pueda hacer repaso. Y si esos fundamentos que parecen sencillos, ustedes los logran captar y dominar, vamos a poder proceder con conocimiento de causa y dibujar, ¿verdad? Con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos claramente qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces somos conscientes de lo que estamos dibujando y vamos a modificar. Voy a hablarles de algo ahora muy importante, ya que hablamos de ejes y de elipses. Voy a hacer ok, vean lo que acabo de hacer. Y hablamos de perspectiva también. ¿Qué pasa con esto que estoy haciendo? Estoy dibujando libremente y estoy haciendo el uso de la perspectiva. Voy a hacer ahora, recuerdan que yo les puse unos ejercicios. Vean. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. A mí se me parece a una yuca que está en perspectiva. ¿No se les parece a ustedes? Esto se me parece a un banano. Vamos a seguir haciendo trazos libres y formas libres. Ok. Vamos a hacer ahora... vamos a tratar de hacer un aguacate. Y para hacer un aguacate nos basamos en una esfera grande y una esfera pequeña, uno a la par de otro. Vean que la cualidad de este aguacate es que en el centro, está aquí más o menos, no voy a poner la otra esfera, esta. O sea, el eje central de esta y el eje central de esta no son iguales, no corresponden, están diferentes. Entonces, ¿por qué lo hago eso a propósito? Porque este va a ser la forma de un aguacate. ¿Ok? ¿Qué hace falta? Vamos a borrar estas partes que hicimos acá. Voy a borrarlas así rápidamente para no cambiar. Y aquí más o menos va a estar la forma básica de ese aguacate. Pero digamos que no quiero que sea un aguacate, quiero que sea una manga. Entonces vamos a venirnos acá y entonces le voy a hacer esto acá y le voy a hacer esto acá. Vean qué forma más bonita de la manga. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan? Lo cóncavo y convexo. Cóncavo, convexo. Esta parte así. Perdón. La última línea no me sale también. Aquí y acá. ¿Ves? Pero vamos a ponerle sombra de proyección y le ponemos la sombra propia. Yo les pedí para que dibujaran lápiz 2B
y lápiz 6B. Y a esta tercera clase todavía no les he explicado el uso de cada uno de los lápices. Recuerdan que les dije que no hay que usar mucho el borrador, aunque ya les pedí borrador, pero el borrador no es para borrar cuando estamos dibujando. El borrador es para dibujar, no es para borrar, ¿verdad? Yo acabo de usar el borrador digital acá y este borrador pues me permite eliminar esto, ¿cierto? Entonces yo estoy dibujando con el borrador, no estoy borrando. Bueno, entonces el lápiz 2B vamos a usarlo suavecito para dibujar los contornos de las líneas. Y el lápiz 6B vamos a utilizarlo para reforzar las sombras y para remarcar las líneas que necesito remarcar. Entonces, con el 2B hago el primer boceto, suavecito, sin fuerza sobre el papel. Y ya con el 6B empiezo a definir, a firmar. Queda firme el trazo. A firmar el dibujo. Muy bien. Entonces vamos a seguir con otra práctica. Y en esta ocasión se me ocurre el mismo aguacate, pero ya lo partimos. Vamos a ver un aguacate partido. Aquí más o menos en perspectiva, esto se partió. Pero acá se hace el hueco donde viene la semilla, pero la semilla se va a volver en una forma acá. Y acá queda medio aguacate. Medio aguacate. Vamos a hacerlo un poquito más acá. No estoy muy convencido del resultado. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a hacerlo acá. Y vamos a elevar la forma acá. Y vamos a hacerlo así. Ok. Vean que esta forma, y se los dejo de tarea, de dibujar un aguacate, pero en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo no como nosotros lo podríamos ver en un ángulo fácil, porque en un ángulo fácil, vean qué fácil que sería. Bueno, depende del aguacate, ¿verdad? Sería muy fácil hacerlo así. Pero este aguacate no es el aguacate importado, sino es el aguacate que tiene una forma que viene así, en el eje, ¿verdad? Y aquí está la semilla. ¿Recuerdan el concepto que tenemos en la mente? Pero cuando ya lo vemos de un ángulo diferente, las formas varían. Entonces, tratemos de hacer también de diferentes ángulos un dibujo. Muy bien. Vamos a hacer otro dibujo un poco más difícil. Y vamos con la manga. Pero esta manga ya le sacamos un poquito, la vamos pelando. Entonces digamos que aquí ya la estamos pelando. La cosa se va complicando. Y por allá también.
¿Qué pasó acá? Que aquí hay una elipse que me estoy imaginando. Y el aguacate viene acá y puede ser que aquí venga los ejes superficiales y el eje central sería este, ¿cierto? Entonces ustedes podrían ir dibujando, ¿verdad? Y cada vez se va haciendo más complejo el dibujo. Muy bien. Hace unos días vi a alguien dibujar algo muy interesante que me gustó. Entonces, hay una flor que se parece mucho a una campana. ¿Verdad? Entonces, es como una campanita acá. Pero no termina aquí en una elipsis, sino que viene acá y hace esto acá. Ya saben de cuál estoy hablando. Tengan mucho cuidado con esta flor porque es muy peligrosa. Vean toda la estructura que tiene esta forma. Ajá. Estamos hablando de ya cosas más complejas, tridimensionales. Todo esto lo he hecho, ¿verdad? Los ejemplos sin una rigurosidad, ¿verdad? Tan perfecta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes se frustren y estén buscando la perfección. Enfóquense antes de llegar a la perfección en los conceptos básicos y la perfección va a llegar mediante la práctica, ¿verdad? Porque la práctica hace al maestro. Ahora vamos a hacer un eje central, ¿verdad? Ese eje no me quedó tan bien, vamos a tratar de hacerlo más así y vamos a hacer una elipse, otra elipse, otra elipse y otra elipse, más o menos que todas pasen por el centro, ¿ok? Y aquí podemos hacer a la par cositas como esta, ¿verdad? Cositas como esta y cositas como esta. ¿Ok? Vean lo que nos estamos metiendo ya. Vean lo que nos estamos metiendo. Estamos metiendo en cosas ya mucho más interesantes. Vean lo que es la imaginación. Y ahí puede volar la imaginación y hacer una cantidad de cosas a partir de esta forma ocurrente que se dio, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a seguir haciendo cosas. Ok. Vamos a hacerle sombra hacia un lado. Muy bien, muy bien.
Y aquí ya doblé el eje para este lado. Ajá. Vamos a hacer aquí un eje superficial. Y vamos a tratar de hacer una rejilla. Ajá. Recuerda que también hablamos sobre la parte del lado derecho del cerebro y el lado izquierdo. Cuando uno ya nombra algo, ¿verdad? Le pone nombre. Ya hay una lucha entre el concepto, ¿verdad? Conocido que está en la mente. Cuando dibujamos algo, y lo hacemos así libremente, sin ningún propósito de que sea un objeto conocido, pero sí estamos tratando de buscar formas tridimensionales, entonces podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces yo les aconsejo que practiquen bastante y que pongan atención en también formas conocidas. Por ejemplo, voy a dibujarles acá algo muy conocido, que yo creo que en todas las casas hay. Ustedes me van a decir, sí, cierto, en todas las casas hay, ¿verdad? Ajá. Aquí ya no me dio tiempo de seguir para arriba, pero vean lo que estoy haciendo acá. Ok. ¿Qué es lo que me está permitiendo? Que estoy haciendo un eje y aquí puedo hacer como un resorte. Vamos a hacer la parte esta que ya no me alcanza. Vamos a hacerla aquí. Bueno, sí, ahí me puede alcanzar. Entonces vamos a hacerla acá y vamos a hacerla acá. Y ahora aquí vamos a hacer un eje y aquí sobre este eje vamos a hacer esto. ¿Vieron? Formas conocidas, en algunos lugares le llaman grifo, normalmente le llamamos el chorro. Y a un objeto que lo utilizamos mucho, que es basado en el cubo, Okay. Muy bien. Podemos hacerlo de varios ángulos. Muy bien, entonces con esto terminamos la tercera clase. Yo espero que les sea de mucho provecho. Esta clase ha sido preparada con mucho cariño
Evan. Aquí abajo está el número de teléfono. Yo lo pongo esto 506, es el área de Costa Rica, y mi teléfono es el 8391-6351, y mi nombre es Claudio Medrano. Evan, Escuela Virtual de Arte Medrano, presentó así su tercera clase gratuita, y la idea es que ustedes, si quieren tomar la decisión ya de directamente grupos pequeños, más manejables, que quieran tomar lecciones conmigo, estamos a la orden, y cualquier cosa se comunican conmigo a este teléfono, o mejor me dejan un mensaje por el WhatsApp, ¿verdad? Entonces yo me despido deseándoles muy buena suerte y que sigan practicando. Hasta pronto. Gracias.